De lo que se trata esta sesión es de hacer un análisis general de 3 conceptos que tienen que ver con el cerebro. Ahora, estos 3 conceptos que tienen que ver con el cerebro son conceptos que se aplican tanto a psicología general como a neuropsicología. Son conceptos que vamos a aplicar en todos los casos. Sin embargo, como puede ser que algún colega todavía no los haya visto, no los haya revisado, pues entonces es lo que vamos a empezar repasando ahora, estos 3 conceptos. Son sobre el cerebro, ¿verdad? Todo lo que vamos a ir hablando, si hay dudas, insisto, lo podemos detener y discutir. El primero de los conceptos tiene que ver sobre cómo funciona y cómo se ha estructurado el cerebro en particular. Todos sabemos y hemos estudiado en la carrera que empezamos estudiando el encéfalo, donde hay muchísimas estructuras, pero que en nuestro caso en particular nos vamos a concentrar en el cerebro. Parte de la división del cerebro son los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebrales y las áreas del cerebro, que eso pues lo vemos en neuropsicología básica, ¿no? Y que luego en la clínica pues lo aplicamos al análisis de casos. Pues para recordar, ahí tenemos los hemisferios cerebrales, son 2, cada uno con sus particularidades que vamos a ir viendo en el transcurso de las charlas que vayamos revisando. La segunda división importante, que aquí ya empezamos a tener alguna complicación, son los lóbulos cerebrales. En la lámina aparecen 4, pero como ya hemos visto son 5. Como hemos visto en clase son 5. Sin embargo, para efectos, digamos, prácticos y de análisis, vamos a basarnos en 4 y solo en un par de casos muy puntuales vamos a hablar del quinto lóbulo, que es la ínsula. Así es que esta es otra de las divisiones que debemos recordar y que vamos a ocupar en nuestros análisis. Ahora, esto que estoy mencionando desde este momento, yo sé que muchos o todos ya lo vieron en alguna clase y por eso es que no me detengo en tanto detalle. Pero lo que sí les pido es que traten de recordar las funciones que tiene, en este caso, cada uno de los lóbulos. Recordamos que el lóbulo frontal tiene como función importante, por ejemplo, el pensamiento, el razonamiento, la planificación de la conducta en general. También tiene el control motor de todo el cuerpo. También incluye dentro del control motor el control del habla. Y por ahí ya vamos a ir viendo algunas alteraciones que puede tener una persona cuando tiene dañado el lóbulo frontal. El juicio está en esta parte también, ¿no? Entonces recordamos, ¿no?, que en general la planificación de la conducta está basada en el lóbulo frontal. Y si queremos hacer digamos, una analogía con lo que ven en psicología, podríamos decir que aquí está alojado el super yo. Aquí están todas las partes que evitan que nosotros cometamos actos que sean inapropiados socialmente hablando.
El segundo de los lóbulos que tenemos ahí en la pantalla es el lóbulo parietal. Ahí lo tienen ustedes coloreado, el lóbulo parietal, ahí se está encendiendo en celeste. Principalmente el lóbulo parietal tiene dos funciones que vamos a repetir quizás en todas las clases. La primera de ellas es la función de la percepción, de las sensaciones de todo el cuerpo, a excepción de la vista y un poco del olfato. Sin embargo, vamos a ver que hay vías tanto de la vista como del olfato que también pasan por esa vía. De ahí todas las sensaciones pasan por ese lóbulo. Y la otra parte, que esta sí les voy a pedir que la repitan hasta que se grabe en su memoria, que es un área específica que vamos a ver más adelante que se llama área de asociación parieto-occipito temporal. Ahí la vamos a encontrar. También tenemos el lóbulo temporal que se especializa sobre todo en sonidos. Y ahí tenemos la otra parte del lenguaje, que es el lenguaje receptivo. Y que por ahí, cuando tengamos algunas alteraciones, vamos a tener, por ejemplo, las afasias, en este caso de Wernicke, y en el caso del lóbulo frontal, la afasia de Broca. Y finalmente el lóbulo occipital, que ahí tenemos la visión como función importante. Eso sí lo vemos desde el punto de vista de los lóbulos cerebrales. Pero si seguimos avanzando, ustedes ven que lo que sigue son las áreas del cerebro, y ahí tenemos dentro de las áreas del cerebro las famosísimas áreas de Brodmann. Algunos libros hablan de 51, otros libros hablan de 53 áreas. Cada una de esas áreas tiene una función específica que pues de repente uno se asusta porque dice, bueno, que si nos tenemos que aprender de memoria cada una de esas funciones, y pues no es que uno se las pueda de memoria, sino que conforme uno va analizando casos, uno va recordando a dónde están esas funciones, ¿verdad? Entonces lo hacemos por análisis asociativo. Estas áreas también hay que recordarlas, ¿verdad? Las áreas del mapa de Brodmann, importantísimas, las vamos a retomar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que eso ha venido cambiando, ha sufrido cambios. Bien, esto que hemos hablado del cerebro, de los hemisferios cerebrales, de los lóbulos y de las áreas del mapa de Brodmann, esto constituye lo que se llama la estructura del cerebro. Sobre esta estructura hay funciones, y esa es la otra forma en la cual estudiamos el cerebro, ¿verdad? Es decir, estas áreas, por ejemplo, estas áreas del mapa de Brodmann, o si lo queremos ver, estos lóbulos, cómo se comunican entre ellos, qué hace que, por ejemplo, que la información que se reciba en el lóbulo occipital sirva para que se tome una conducta en particular en el lóbulo frontal. Para eso necesitamos cierto nivel de comunicación. Y entonces ahí ya no estamos hablando de estructura, que es la primera parte. Ahí estamos hablando de función. Entonces dejamos de lado ya la estructura y empezamos a ver cómo funciona el cerebro. Y en general, insisto, en general, porque esto tiene mucho detalle que lo vamos a ir viendo más adelante, pero de forma general vamos a decir que el funcionamiento está definido por la actividad
eléctrica y por la actividad química del cerebro. Es decir, esa comunicación se hace a través de neurotransmisores, que son los componentes químicos, y a través de actividad eléctrica. Así nosotros vamos a tener trastornos mentales o enfermedades mentales. Ojo que no es lo mismo. Vamos a hacer la diferencia cuando lleguemos a ese momento. Que hay enfermedades, por ejemplo, que son de origen eléctrico del cerebro, pero tenemos trastornos mentales que son de origen químico en el cerebro. Ahí ya no estamos hablando, si ustedes se fijan, ni de áreas ni de lóbulos, sino que estamos hablando de cómo funciona. Y aquí entramos a ver otro aspecto importante, el aspecto que tiene que ver con lo que actualmente vino a sustituir un poco al mapa de Brodmann, que se llama tractografía cerebral. Gracias a que ahora se pueden colorear las vías por las cuales el cerebro se comunica entre los diferentes hemisferios y entre los diferentes lóbulos, y por lo tanto entre las diferentes áreas del cerebro, ahora ya podemos tener más información. Y eso se hace a través de estudios que se llaman de tractografía. Ahí tenemos en la imagen un ejemplo de cómo se ve en esas imágenes esos estudios. Vamos a ver cuando analicemos casos particulares que vamos a analizar a través de tractos. Ya no nos vamos a quedar analizando a través de lóbulos ni a través de áreas del mapa de Brodmann, sino que a través de tractos, es decir, cómo esas áreas están dañadas, pero cómo ese daño que hay en las áreas está provocando cambios en los tractos, en las vías de comunicación del cerebro. Y gracias a esto también hemos definido que existen dentro del cerebro, además de las áreas del mapa de Brodmann, otras áreas. Unas áreas que se llaman primarias y otras áreas que se llaman áreas de asociación. Ahora, dentro de las áreas de asociación, recuerden que hay dos tipos de áreas, la que se llama área secundaria y área terciaria. Entonces tendríamos tres áreas, las áreas primarias, las secundarias y las terciarias. Ahora, las áreas primarias, solo para que recordemos este concepto, las áreas primarias son las que reciben la información en el cerebro en tiempo real. Por ejemplo, si ustedes están viendo en la pantalla una imagen de tractografía cerebral, esa imagen la están recibiendo en vivo ustedes. Y eso significa que está funcionando el área primaria. El área primaria, y como ya dijimos antes, que quien se encarga de la función visual es el lóbulo occipital, entonces estamos diciendo que quien está funcionando es el área primaria del lóbulo occipital. Ahora, ¿para qué sirve el área secundaria y el área terciaria? Bueno, el área secundaria es como la memoria que tiene cada lóbulo. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que se especializa en imágenes, tiene memoria de imágenes. Y entonces, si por ejemplo ustedes antes habían visto esta imagen o habían visto una imagen parecida, tal vez en alguna otra materia o en algún libro o en alguna película, entonces lo que hace el área primaria es mandar esa información de lo que ustedes están viendo en tiempo real,
la manda al área secundaria. Y el área secundaria empieza a revisar en toda la memoria que tiene para ver si esa imagen ya la conocíamos o es primera vez que tenemos frente a nosotros esa imagen. Si resulta que ya la conocíamos o que hay otra imagen parecida, entonces esa información llega a nuestro lóbulo frontal y nos hace razonar y pensar que sí, que ya la conocíamos, que la hemos visto en otra materia y que es bien fácil de analizar, ¿verdad? Área secundaria. Ahora, el área terciaria es el área donde también se enfoca parte de la memoria, pero en ese caso la memoria que tiene que ver con los significados. Por ejemplo, imagínense que ustedes vieron en neuropsicología o en psicofisiología, por ejemplo, tractografía cerebral, y que fue el tema que más les gustó porque es el tema que les tocó exponer. Y entonces ustedes quedaron fascinados con la tractografía y lograron ir a un hospital y vieron cómo se hace la tractografía en una persona. Entonces, para ustedes, este tema de la tractografía tiene un significado especial y que puede ser un significado agradable, digamos. Entonces, ese sentido de que es un significado agradable, ese sentido queda guardado en el área terciaria. Al igual, imagínense que fue un tema muy difícil, que al final la exposición aplazaron y por eso dejaron la materia, y entonces tienen un recuerdo muy feo de, de eh, este tracto cerebral. Entonces, eso es lo que está guardado en su área terciaria, ¿verdad? Entonces tenemos, repitiendo, área primaria es donde llega la información en tiempo real. Área secundaria es la memoria que tenemos sobre estímulos similares o parecidos. Y el área terciaria tenemos que se trata de las áreas que tienen que ver con el significado que le damos a los estímulos que tenemos enfrente. Ahora, con esto ya tenemos una diferencia importante, la diferencia entre la estructura del cerebro y la función del cerebro. Y este es el primer concepto que yo quiero que ustedes se lleven para hacer todos los análisis que vamos a hacer de ahora en adelante. La primera diferencia que vamos a hacer en todos nuestros pacientes es si los síntomas que nosotros estamos viendo en nuestros pacientes se deben a un daño que le llamamos orgánico. Cuando le decimos orgánico, significa a la estructura del órgano. En este caso, está dañada un área del mapa de Brodmann, está dañado un lóbulo cerebral, está dañado un hemisferio cerebral, o por lo contrario, puede ser que el daño sea más funcional. Quiere decir que la estructura está bien, ¿verdad? Que las áreas están bien, pero que lo que está fallando es la electricidad, o lo que está fallando son que no hay muchos neurotransmisores. Eso sucede, por ejemplo, en los casos de depresión, donde tenemos que las personas que están deprimidas o las personas que están ansiosas, ellos no tienen ningún daño estructural del cerebro, pero sí hay un daño en cómo funciona, ¿verdad? Algo hizo que los neurotransmisores no estén funcionando o se estén agotando muy rápido. Y entonces eso hace que el cerebro no funcione bien. Entonces, insisto, ese es el primer concepto que vamos a guardar de aquí en adelante para cualquier análisis neuropsicológico que hagamos.
el síntoma que tenemos de nuestro paciente obedece a un problema orgánico del cerebro, es decir, de su estructura, o será que obedece a un problema funcional, a cómo funciona. Ese es el primer concepto. Bien, sobre este primer concepto, antes de pasar ya a otro concepto, quiero saber si hay alguna duda o si está suficientemente claro. Todo bien, doctor. Bien, gracias, Clara. Bien, entonces, si vamos bien todos con el primer concepto, vamos a ver un segundo concepto que vamos a usar en nuestros análisis. El segundo concepto, perdón, Wilber, ¿quiere preguntar algo? Sí, buenas tardes. Simplemente en este caso, ¿cómo podríamos determinar entonces si el daño es orgánico o funcional? ¿Cómo diferenciarlo? Ah, muy bien, muy buena pregunta, Wilber. Eso lo hacemos a través de los signos y los síntomas y la historia que nos da el paciente. Por ejemplo, casi siempre, no siempre, pero en muchísimos casos, cuando son daños funcionales, son daños que se van eh, provocando muy despacio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una depresión no aparece de un día para otro, ¿verdad? Sino que va poco a poco, ¿verdad? En el caso de los daños orgánicos, por lo general, esos daños sí son de un día para otro o de un momento para otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos, que a una persona se le sube la presión arterial y producto de esa subida de presión arterial, lo que sucede es que esa persona eh, eh, estalla una vena o una arteria en el cerebro, vamos a tener que, donde haya ese sangramiento, dependiendo qué tan grande sea, puede ser que abarque un área, un lóbulo o incluso un hemisferio cerebral. Pero el punto es de que los signos y los síntomas los vamos a ver de un momento a otro, rápidamente, ¿verdad? Entonces, la historia que nos dé el paciente y los signos y los síntomas que tengan son los que nos van a permitir diferenciar si se trata de algo orgánico o de algo funcional. Ahora, por supuesto que también tenemos que ir y revisar eh, lo que dice la literatura para poder reconocer lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Revisando conceptos y ya los vamos a aplicar en dos pacientes, los conceptos que estamos viendo. No sé si me di a entender, Wilber. Sí, yo creo que sí, ya comprendí más o menos y muchísimas gracias por tomarse el tiempo Ok, en solucionar la duda. muy bien. Entonces, seguimos, les decía, con el siguiente concepto. Este concepto, para explicar este concepto, voy a ocupar las ideas de las personas. Voy a ocupar eso. Entonces, lo primero, vamos a ver cuando una idea que alguien puede tener es una idea rígida. ¿A qué le llamamos idea rígida? Bueno, una idea se vuelve rígida cuando nosotros creemos que estamos completamente seguros de que se trata de eso que nosotros pensamos que es. Por ejemplo, si yo les coloco esa imagen, eh, probablemente todos ustedes digan, ah, eso es una playa, ¿verdad? Quizás nadie puede pensar que se trata de un volcán, por ejemplo, o que se trata de un vehículo, ¿verdad? Quizás todos vamos a coincidir
se trata de una playa. Entonces, estamos tan seguros de eso que si alguien nos dice que se trata de un volcán, inmediatamente nosotros lo rechazamos y decimos que no es así. Entonces, esa idea que nosotros tenemos, con esa seguridad, decimos que es una idea rígida. Pero también hay ideas que no son rígidas. Por ejemplo, si cambiamos la playa y ponemos esa imagen, para algunos podría ser un conejo, para otros podría ser un ave. Entonces, unos dicen, no, es conejo por estas características. Otros podrían decir, no, es un ave por estas características. Entonces, cuando no existe suficiente, digamos, consenso para definir claramente de qué tipo de idea se trata, decimos que esa idea no es rígida. La primera característica de las ideas, ¿no? Cuando una idea es rígida y cuando una idea no lo es. Vamos a ver otra característica de las ideas. Tenemos otra característica. Cuando una persona lucha contra las ideas que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos a una chica que probablemente en su cerebro está luchando contra la idea de que esos lápices tienen que estar en orden y en un orden que ella considera perfecto. Ahora, ella puede pensar, pero no pasa nada si quedan desordenados, ¿verdad? Pero existe esa idea que le dice que tienen que estar ordenados. Ahora, aquí es donde empezamos a combinar las características. Dependiendo qué tan rígida sea la idea que tenga ella de que esos lápices tienen que quedar ordenados, así es como vamos a ver que una persona va a empezar a luchar contra la idea si la considera que no es correcta o la considera absurda, o no va a luchar contra ella. Eso lo vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer análisis también. Otra característica, ya llevamos dos características de las ideas, ¿verdad? Cuando una idea es rígida, y la otra característica es si la persona está luchando contra su idea o no. Bien, otra de las características de las ideas es si la conducta de la persona está controlada, o los libros dicen, está dirigida por la idea. Por ejemplo, es bien frecuente que nosotros encontremos personas que, así como en la imagen que tenemos ahí, personas que se dedican a recolectar hojas de árboles que han caído, o plásticos, o cualquier cosa que consideremos basura. Ahora, esta persona, fíjense bien, esta persona, si vamos y le preguntamos por qué hace eso, probablemente nos va a decir que en el orden en el que estaban las hojas sobre el piso, eso tiene un significado. Y entonces él tiene que recoger todo eso, después tiene que ordenarlo para encontrar ese significado. Eso significa que la idea que él tiene está dirigiendo su conducta. Entonces, si traemos las características que hemos venido viendo, podríamos decir que esta persona tiene una idea que es rígida, ¿verdad? Porque él está convencido de que el orden de lo que él va recogiendo es importante y que tiene un significado, y que él tiene que encontrar ese significado.
Entonces eso lo vuelve una idea rígida. La segunda característica que dijimos es si lucha contra la idea o no. En el caso de las personas que tienen esquizofrenia, no luchan contra la idea. Quiere decir que ellos aceptan la idea como real. Y esta característica que estamos viendo, vemos que esa idea controla la conducta que realiza. Llevamos ya 3 características. Y la cuarta característica que vamos a ver ahora es si la persona piensa qué tan real es esa idea. Por ejemplo, tenemos la imagen de Santa Claus. Y entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, miren, ¿y Santa Claus existe? ¿Sí o no? Y sin ponernos así filosóficos, ¿verdad? Sin ponernos filosóficos, todos sabemos que Santa Claus no existe. Sin embargo, hay muchas personas que se disfrazan tratando de representarlo. Pero sabemos que no es digamos, un ser real. Ahora, la segunda imagen que tenemos es una imagen que se hizo famosa el año pasado, cuando se tomaron el Capitolio, si ustedes recuerdan, y tenemos un hombre que está tratando de representar a un animal. Ahora, la pregunta es, ¿y el señor que se ha puesto el traje de Santa Claus, él cree de verdad que es Santa Claus? ¿O solo se lo ha puesto para representarlo? Y esta otra persona se cree un búfalo o solo está tomando sus características para demostrar poder. Entonces, dependiendo qué tan real sienta esta persona que está haciendo el papel, así vamos a decir que hay conciencia de realidad o no hay conciencia de realidad. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, decíamos que esta idea que tiene esta persona está controlando su conducta. Y en este caso, él tiene conciencia de realidad, o sea que él piensa que es cierto que el orden en el que caen las hojas de los árboles tienen un significado y que él tiene que encontrar ese significado. Ahora, ¿para qué nos sirven todas estas características de las ideas? Bueno, esto nos sirve para 2 cosas. Lo primero es, y esta parte es puramente de psicología, ¿verdad? La traje solo para que la recordemos, ¿verdad? Lo primero es para que recordemos las diferencias que hay entre los distintos tipos de ideas. Así tenemos que en algunos se cumplen algunas características y en otras no se cumplen esas características. Y ahí tenemos 4 tipos de ideas. Tenemos ideas obsesivas, ideas delirantes, tenemos ideas sobrevaloradas y tenemos ideas hipocondríacas. Ahora, de todas estas, la que a nosotros nos va a interesar en este momento son las ideas delirantes. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista neuropsicológico, eso marca una diferencia, ¿verdad? Eso marca una diferencia. Antes de ver esa diferencia, Haley está diciendo aquí que las personas que son supersticiosas, su conducta es guiada por sus ideas, podría decirse. Claro, claro que sí, ¿verdad? Si yo de verdad estoy convencido
que si paso debajo de una escalera me va a ir mal, eso quiere decir que mi idea controla mi conducta. Sin embargo, hay otras personas que pueden tener clara esa idea, pero dicen, no, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, esa diferencia que Haley está planteando, la vemos acá en las ideas sobrevaloradas. Esa es una idea sobrevalorada, ¿verdad? Por ejemplo, retomando el ejemplo ese de que si pasamos debajo de una escalera nos va a ir mal. ¿Lucha contra la idea? No, ¿verdad? ¿Dirige la conducta? Sí. ¿Es una idea rígida? En algunas personas lo es, en otras no. Eso quiere decir que eso se puede cambiar mediante la comprobación y mediante la educación. Ahí viene la importancia de la psicoterapia. Hay conciencia de realidad, es decir, esta persona cree que es cierto de verdad, y entonces vamos a ver que tienen dudas. Son ideas sobrevaloradas. Ahora, las que a nosotros nos interesan, decíamos, son las delirantes, porque es la segunda diferencia que vamos a hacer cuando hagamos análisis neuropsicológico. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿verdad? Bueno, ¿y esta persona que tenemos aquí con estas conductas está psicótica o no está psicótica? Esa es la segunda diferencia que hay que hacer. La primera, recuerdan, era, ¿y esta persona tiene daño orgánico o tiene daño funcional? Y la segunda diferencia que vamos a hacer es, bueno, ¿y esta persona está psicótica? ¿Esta persona está psicótica o no está psicótica? Ahora, ¿qué va a definir la psicosis? Pues la psicosis, como acabamos de ver, va a estar definida por una idea con la que la persona no luche, que dirija su conducta, que sea rígida y que además tenga conciencia de realidad. Eso va a definir que una conducta sea psicótica. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las ideas obsesivas, las sobrevaloradas y las hipocondríacas son más funcionales. Pero las delirantes pueden ser funcionales y también pueden ser orgánicas, como vamos a ver al final de esta presentación. Por eso es importante hacer esa segunda diferencia, ¿verdad? Porque nosotros en neuropsicología andamos buscando los trastornos mentales o las enfermedades mentales que tengan daño, que tengan un daño, ya sea orgánico o funcional en el cerebro. Por eso es que la psicosis nos interesa, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo se define la psicosis, cómo sabemos cuando alguien está psicótico o no. Es el segundo concepto. Ahora, con ese segundo concepto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Buenas tardes. Yanira. Hola, doctor, buenas tardes. Fíjese que me costó entrar a la reunión y no le voy entrando hace poco. No sé si me podría explicar un poco la idea de la psicosis que estaba mencionando ahorita, Ok. por favor. Sí, la psicosis, bueno, estamos tratando de definir qué cosas vamos a tomar en cuenta cuando hacemos un análisis neuropsicológico de cualquier persona. Y decíamos que la primera diferencia era si tenía un daño orgánico, o sea, de la estructura del cerebro, o si era de la función del cerebro. La segunda diferencia es si la persona está psicótica o no. Y para definir si está psicótica o no, veíamos que las características que debe de tener. Entonces decíamos, tiene que ser en primer lugar una idea rígida, o sea, una idea que no cambie, una idea que no acepte razonamiento, que no acepte comprobación. En segundo lugar, tiene que ser una idea contra la cual la persona no luche.
porque si lucha contra la idea, eso nos quita ya del panorama que sea psicosis. Para que sea psicosis, la persona no tiene que luchar contra su idea. En tercer lugar, esa idea debe controlar la conducta de la persona. Y poníamos el ejemplo de las personas que tienen esquizofrenia, que viven con esquizofrenia, que muchos de ellos uno los ve recogiendo papeles y bolsas del suelo. Y entonces cuando uno les pregunta por qué hacen eso, muchos de ellos dicen que lo que sucede es que eso que han tirado en el suelo tiene un mensaje y que ellos tienen que descifrar ese mensaje. Entonces su conducta está ordenada por la idea que tienen. Eso también es parte de la definición de psicosis. Y finalmente, la conciencia de realidad. Es una persona que debe de verdad creer que es así lo que está pensando. A diferencia de las ideas sobrevaloradas, donde, por ejemplo, aquí teníamos una persona vestida de Santa Claus, seguramente él sabe que no es Santa Claus, ¿verdad? Que Santa Claus no existe y entonces solo es una representación. Pero si él se cree Santa Claus y cree que Santa Claus sí existe y que hay que ir al Polo Norte y tomarle foto a la casa, entonces estamos frente a alguien que tiene conciencia de realidad de esa idea y entonces esas 4 características que veíamos aquí definen a una idea como delirante. Y eso es lo que define la psicosis también. Y entonces para recordar y no confundir, poníamos el ejemplo de las otras ideas, ¿no? Donde hay ideas que algunas características se comparten, pero no todas. No todas. Y por eso es importante recordar estas diferencias a la hora de definir si una persona está psicótica o no está psicótica. Entonces, ese es el segundo concepto. No sé si me di a entender, Yanira. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Alexandra. Buenas noches, Hola. ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, buenas noches. Queriendo colocar en práctica lo que usted nos ha mencionado, pensaba en las personas que son antivacunas. Entonces, ¿esa persona podría entrar en estos términos? Me cuestiona un poco la parte donde dice que la idea debe de dominar la vida de la persona. Sí. Pero si siempre están evitando el hecho de colocarse esa vacuna, incluso no le importan las restricciones que pongan esos países, podemos decir que estas personas están psicóticas. Esa es una diferencia importantísima y vamos a ver, a ocupar este cuadro. Si ustedes ven, a la par de Okay. la idea delirante está la sobrevalorada. Y las 2 primeras características son iguales, ¿verdad? No lucha contra la idea y la conducta está dirigida por la idea. Sin embargo, las 2 siguientes podría ser similar o podría ser diferente. ¿Qué significa eso en las sobrevaloradas? Que la idea puede ser rígida en algún momento, pero con el razonamiento adecuado y con la comprobación adecuada, esa idea rígida se puede romper. Y también la conciencia de realidad. O sea, si nosotros le comprobamos a alguien que lo que él está pensando está equivocado, esa conciencia de realidad también se rompe. Si tenemos esas 2 características, entonces decimos, esta persona tiene una idea sobrevalorada sobre este asunto. Pero si esas 2 ideas no se rompen, si esas 2 características no se rompen a pesar de la comprobación, a pesar de las pruebas, entonces estamos diciendo que esta persona ya tiene un cuadro delirante. ¿Verdad? Eso lo veíamos al principio mucho, por ejemplo, cuando quizás hace unos 10, 15 años, con las personas con VIH, ¿verdad? Habían una gran cantidad de personas que decían que ellos tenían SIDA, ¿verdad? Y cuando uno les preguntaba si habían tenido conductas de riesgo, no había ninguna conducta de riesgo. Pero ellos decían, es que un zancudo me picó y por ahí me pasó el virus.
Y ellos estaban convencidísimos. Y habían personas que llegaban, por ejemplo, a los hospitales con 40, con 80 pruebas de VIH negativas, y dentro de su idea delirante, ellos decían, es que seguramente todos los laboratorios o tienen vencidos sus reactivos, o todos los laboratorios están en complicidad para que no me den tratamiento. Pero yo de verdad tengo SIDA. Entonces, cuando a pesar de tener ese nivel de comprobación, la persona sigue pensando en eso, entonces ahí podemos decir, eso se trata de un delirio, de una idea delirante, ¿verdad? No se trata de una idea sobrevalorada. Entonces, por ahí es que vamos haciendo las diferencias, Alexander. Comprendo, muchísimas gracias. Ok, Marcela. Sí, buenas noches. En el término de lucha contra la idea me parece curioso porque yo entiendo que cuando alguien no lucha contra la idea porque está fija, porque la cognición está fija, ¿cómo se llega a esa distorsión de los términos? Porque los términos tienen un significado ya establecido, pero ¿cómo la persona llega a darle otro término si el origen ya está hecho? Entonces ahí no me queda la duda que si es orgánico, podría decirse que es orgánico o funcional. Sí, en el caso de que si la persona no lucha, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser orgánico o puede ser funcional. Pero si la persona lucha, casi siempre, digamos que en un 90% de los casos, es algo funcional. Y el caso clásico es el caso de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Estas personas, por ejemplo, tienen la necesidad, por ejemplo, de estarse lavando las manos, ¿verdad? Entonces, uno habla con ellos y les dice, es que yo sé que me la acabo de lavar, yo sé que quedó limpia, pero mi idea me dice que sigue estando sucia. Entonces, esta persona no cree en su idea, pero como la idea entra, y ahí vamos a otra característica específica de las obsesivas que no las puse aquí porque no es el tema de obsesivo, pero, por ejemplo, recuerden que las ideas obsesivas son intrusivas, ¿verdad? Quiere decir que entran a la fuerza. Aunque la persona tenga la comprobación y la persona crea en la comprobación, la idea, siendo intrusiva, entra a la fuerza y me hace cometer el acto compulsivo, ¿verdad? Recuerden también que también hay ideas obsesivas donde no existen actos compulsivos, pero la idea básica es esa, ¿no? Para que tratemos de definir lo que es delirante, lo que es psicótico, que eso es lo que nos manda a hacer desde el punto de vista neuropsicológico, ¿verdad? Aquí sí quiero que nos tratemos de concentrar en que estamos viendo aspectos neuropsicológicos y no tanto psicopatología pura, ¿no? La menciono solo porque hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Pero no estamos viendo psicopatología pura, sino que las características psicopatológicas que definen un daño neuropsicológico, ¿verdad? Entonces, por ahí es que va esta diferencia. Si una persona está psicótica o no. Es la segunda de las diferencias. Y la tercera, que quizás va a ser más conocida para ustedes en neuropsicología, es el término de localizacionismo, que es una corriente de pensamiento que dice que cada área del cerebro tiene una función específica. Por ejemplo, como veíamos al principio, el mapa de Brodmann tiene una concepción localizacionista. En el mapa de Brodmann me dice, por ejemplo, que el área 17 de Brodmann es el área primaria de los estímulos visuales y no hay otra.
¿verdad? Eso dice el mapa de Brodmann. Es una concepción localizacionista del entendimiento de cómo funciona el cerebro. Y esta concepción localizacionista del cerebro se ha visto, digamos, reforzada por muchísimos estudios. Y quizás el más común de todos, insisto, desde el punto de vista neuropsicológico, es la afasia de Broca. Que ahí tenemos una imagen del daño específico donde sucede para que se produzca la afasia de Broca. Bueno, Clara pregunta o dice, dentro de las causas de las personas psicóticas podrían ser las drogas, alcohol, enfermedades, demencia. Sí, correcto, todo eso, ¿verdad? Todo eso. Y ahí estamos definiendo ya daños en el cerebro, ¿verdad? Es correcto. Entonces, les decía que el localizacionismo nos dice que si se daña un área del cerebro, un lóbulo cerebral o un hemisferio, va a producir cierto tipo de síntomas específicos y no otros. Esa es la concepción localizacionista. Alexandra levantó la mano. No, fue la ocasión anterior donde se me explicó, gracias. Ah, ok. No sé si quedó lo... Sí, es que, y Janina también, ¿es otra duda o es? Ya, gracias. Okay. No, doctor, fue hace rato. Que, no sé por qué he quedado así. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, siempre de un daño. En este caso vemos un daño más grande si comparamos el hemisferio que tenemos del lado izquierdo con el derecho, vemos una zona más oscura. Esa área dañada probablemente obedece a un infarto que hizo que esas zonas del cerebro murieran. Y esa muerte de esas partes del cerebro provoca síntomas, provoca una serie de síntomas que, insisto, ¿no? De acuerdo a la historia del paciente y de acuerdo a los síntomas que presenta, pues nosotros nos vamos acercando un poco a hacer el diagnóstico. Y la contraparte del pensamiento localizacionista es el pensamiento globalista, o los libros también le llaman el pensamiento holístico, donde dice que todo el cerebro está conectado y que es imposible explicar los signos y síntomas que tiene una persona solo a través de un área. Y entonces tenemos que explicar a través de todo el funcionamiento del cerebro. Y aquí es donde se vuelve importante lo que decíamos de la tractografía. Así, dependiendo lo que estemos analizando, vamos a encontrar diferentes alcances de análisis neuropsicológico, ¿verdad? De repente podemos tener un análisis que sea puramente sensorial. Ahí vamos a tener vías específicas tractográficas. Podemos tener un análisis cognitivo también. Vamos a tener otro tipo de vías implicadas y también podemos tener un análisis estructural como tal, ¿verdad? Y podemos hacer un análisis global, ¿verdad? Uniendo todas las áreas involucradas. Esto, los libros y nosotros lo estudiamos en forma de circuitos cerebrales, si ustedes recuerdan, ¿no? Y entonces empezamos armando circuitos con funciones donde las personas no están enfermas para terminar entendiendo qué parte del circuito cerebral es el que está dañado cuando hay un área que no funciona bien o que tiene una alteración estructural. La tercera de las características
que vamos a buscar definir entonces es si el daño que tiene nuestro paciente es un daño localizacionista o es un daño globalista. Entonces, repitiendo, tenemos 3 características o 3 diferencias que debemos hacer. No son las únicas 3, no son las 3 que vamos a ver ahora, para hacer análisis neuropsicológico. Número 1, si los síntomas que tiene nuestro paciente se explican por un daño en la estructura, o sea, es orgánico, o un daño funcional. Número 2, si tenemos una persona que está psicótica o que no está psicótica. Ya vimos también algunas diferencias, algunas características que nos ayudan a identificar cuando estamos frente a alguien psicótico o no. Y la tercera diferencia es si los síntomas se pueden explicar por un análisis localizacionista o por un análisis holístico o globalista. Es la tercera de las diferencias que vamos a buscar. Bien. Ahora, solo quiero que tratemos de hacer el ejercicio con 2 casos y luego les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver mañana. Vamos a tratar de hacer el ejercicio. Yo sé que de repente se vuelve bien complicado sin tener todos los datos suficientes, pero solo se trata de hacer un ejercicio para ver cómo vamos aplicando los conceptos. Tenemos el primer caso. Ahí tenemos una persona que está tratando de caminar y ustedes ven cómo camina. Quizás parte de la información que es importante obtener es que no ha ingerido ningún tipo de bebidas alcohólicas, solo para que tengan en cuenta ese dato. Bueno, Miguel Araniva ha levantado la mano. Sí, doctor, es que no tengo una visualización de la lámina en pantalla. ¿Los demás compañeros pueden ver la imagen? Sí, doctor, yo sí. Sí, doctor. Miguel, tal vez si tratamos de refrescar la pantalla. Es la lámina número 26. Lo que pasa es que ha generado control de las mismas láminas. Entonces usted mismo lo puede mover. En la parte de abajo hay una barrita que dice toma el control y puede moverse a la página 26. O podría ser también que está en vista de reunión o en vista de galería. Entonces tendría que ir a vista de conferencia. Sí, por favor, lo que mencionaron de tomar en control, no lo hagan, por favor, porque distorsiona la presentación de todos. Eso se hace en otros casos. Tratemos primero de refrescar la pantalla. Bueno, mientras resolvemos con Miguel, los compañeros que ya lograron ver, vamos a tratar de hacer las diferencias. Yo sé que, insisto, ¿no? Que de repente para alguien que es primera vez que ve esas diferencias puede ser complicado, pero esto ustedes piensan que puede obedecer a algo que sea orgánico o funcional. Es difícil responder, ¿verdad? Si no tenemos el contexto teórico. Segunda pregunta. ¿Esto obedece a un cuadro que es psicótico o no psicótico? También es difícil.
Fíjense, este síntoma en particular, cuando lo vemos así, no necesitamos, digamos, mayor otro dato, más que cuando le empezó y si ha usado algún tipo de drogas. Este es Tú dijiste que... Oh, perdón. Bueno, les decía, esto es un tipo de marcha que se llama marcha atáxica o ataxia. Es una enfermedad del cerebro. Ojo, no es un trastorno mental, sino que es una enfermedad neurológica, pero que da síntomas psicológicos. Si ustedes recuerdan, dentro del examen mental vemos la psicomotricidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo de alteración de la psicomotricidad. Tal vez en algún momento podemos revisar los elementos que tenemos que ver dentro de la psicomotricidad, pero si los recordamos, si recordamos la psicopatología de la psicomotricidad, vemos que nos lleva a que Doctor. que es un cuadro puramente neurológico, ¿verdad? Sí, Yanira. También podría ser que es la parte del equilibrio la que le está fallando a él, tal vez por algún proceso, muchas veces se puede dar tal vez por algún proceso de infección directamente en el oído, también que la persona padece de mareos y no puede concebir bien el equilibrio al caminar, podría ser, tal vez así a simple vista, ¿verdad? Pensaría que sí, que es una área dañada del cerebro, ya sea de la parte del oído o algo, porque no puede él manejar bien su equilibrio y no está tomado, ¿verdad? Si fuera en ese caso. Sí, correcto, Yanira. Si ustedes se fijan, el análisis que ha hecho Yanira la lleva a que es un daño del cerebro, ¿no? Un daño estructural, ¿verdad? Es un análisis correcto. Eso es parte del análisis neuropsicológico que vamos haciendo. ¿Piensan que es un daño holístico o es un daño localizacionista? Bueno, solo para que... Para mí localizacionista. Localizacionista. También para mí localizacionista. Vaya, un daño localizacionista. Vamos a ver mañana esto. Vamos a ver el otro ejemplo rápidamente. Ahí tenemos. ¿Cómo se llama eso que estamos viendo? Tic. Es un tic, ¿verdad? Podría ser como un tic. Sí, correcto, es un tic. Un tic. Ahora, ¿eso es un daño funcional o es un daño estructural? Yo pienso que es funcional. Se ha ido dando con el tiempo. ¿Qué recuerdan ustedes de los TIC? ¿Son funcionales? Yo creo que es estructural. ¿Son localizacionistas o globalistas? Ajá. Podría ser un daño estructural porque si sus funciones sensoriales no están afectadas, entonces solo sería cuestión de estructura. Ahí vamos a otra diferencia, ¿verdad? Fíjense bien cómo vamos combinando las características. Ahora, otra cosa que nos ayuda a nosotros a ubicarnos, porque al final se trata de hacer un diagnóstico, ¿no? Es lo que vamos a completar de ver mañana, que solo les voy a dar un adelanto, es esta famosa clasificación, que todos en algún momento seguramente la hemos visto. Ahí tenemos los 10 grupos en los que dividimos los trastornos mentales y del comportamiento y vamos a marcar dentro de los 10 los que principalmente nos sirven para hacer análisis neuropsicológico. Ahora, si nosotros quisiéramos, para no profundizarnos, sino que hacerlo de forma general, si nosotros quisiéramos
ubicar este paciente con esta forma de caminar dentro de alguno de los grupos, ¿en cuál grupo lo ubicaran ustedes de los que están marcados ahí? Fíjense, F0, F09, F10, 19, F50, 59, F70, 79, 80, 89 y 90, 99. ¿En cuál lo ubicaran ustedes? Porque al final se trata de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Yo entre los primeros. ¿Cómo? ¿Qué tipo de casos, por ejemplo, nosotros introducimos del F70 al 79? ¿Quién recuerda? F70 a 79 son el retraso mental. Ahí ubicamos personas con retraso mental. Del F10 al 19, ¿qué ubicamos, por ejemplo? Son trastornos debido a sustancias, a consumo de sustancias. Entonces, ustedes, ojo, para mañana, tienen que ir a recordar, ¿no? Del F0 al 09, fíjense bien, están todos los trastornos mentales que se deben a una enfermedad médica. Todos los trastornos mentales. En este caso, esta persona estaría entre el F0 y el F09. Del 10 al 19, como ya dijeron, son los trastornos mentales que se deben al uso de sustancias. Y ya dijimos nosotros que este señor no ha bebido. Del 50 al 59 tenemos los fisiológicos, es decir, los síntomas psicológicos que se deben a disfunciones fisiológicas. Del 70 al 79, ya dijeron, el retraso mental. Del 80 al 89, los trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Y del 90 al 99, los trastornos de conducta. Estos últimos tres son en niños, recuerden, ¿verdad? Hacemos el diagnóstico en la infancia o la adolescencia. Esto es lo que nos ayuda a hacer, digamos, diagnóstico neuropsicológico, pero el diagnóstico lo tenemos que basar en un análisis, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer ahora. El segundo caso, igual, ¿no? ¿En cuál lo podríamos ubicar si pensamos que tiene un daño central, un daño del cerebro? ¿Alguien? Yo digo que sí tiene daño. ¿En cuál categoría lo ubicamos? F09. Podría ser del F0 F0 a al F09. Correcto. Los primeros. Correcto. Ahora, con esto sí finalizamos. Solo para aclarar dudas, lo que vamos a continuar viendo mañana es, vamos a ver un poquito de cómo aplicamos el CIE 10. Insisto, no vamos a ver los aspectos que tienen que ver con psicología, sino más bien con neuropsicología. Y sobre eso también vamos a revisar un par de conceptos de este otro manual que también me imagino que todos los colegas psicólogos lo manejan, porque para hacer nuestros informes tenemos que ocupar ese otro manual. Eso lo vamos a ver mañana. Y vamos a avanzar un poco más pues en la aclaración de conceptos y en lo que tiene que ver con cómo aplicamos estos en otros casos, ¿verdad? Así es que, bueno,
Con esto finalizamos la sesión de hoy. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que mañana vamos a vernos a las 8 de la mañana para continuar estos temas. Y si no tienen ninguna duda, pues nuevamente le quiero agradecer a Vivian por el esfuerzo que ha hecho y por estarme presionando para que hagamos este grupo. Y como les dije, pues pueden invitar a otros compañeros. La idea es que vayamos aprendiendo a hacer análisis neuropsicológico. Si ustedes se fijan, hemos integrado algunos conceptos que no se ven en las materias, porque son conceptos que vamos a tratar de ir integrando también de otras materias como de psicofisiología, de la neuroclínica, también de biología. Tal vez vemos un par de conceptos de antropología forense más adelante cuando hagamos algunos análisis. Pero lo importante es que todos vayan viendo cómo se hace el análisis y vamos a tener un par de espacios para que aprendan a hacer análisis. Insisto, neuropsicológico. Esto no es psicología, ¿verdad? Es neuropsicología clínica. Y vamos a tratar de aplicarlo a casos. Siempre empezamos por casos sencillos y luego ya vamos complicándonos un poquito. Así es que bueno, gracias Vivian, gracias colegas por haberse conectado y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Doctor, disculpe, para los que logramos entrar bastante tarde, usted va a grabar su clase y la podrían pasar al WhatsApp, por lo que sí, no entramos rápido. Sí, la clase queda grabada, la vamos a compartir también por YouTube para que la puedan ver en el momento que quieran. Ok, perfecto, gracias, buenas noches. Sí, feliz noche. Perfecto, muchísimas gracias. Pórtense mal y nos vemos mañana. De acuerdo, gracias. Buenas Feliz noches. noche. Adiós a todos. Gracias. Más, doctor. Igual, Aprovecho, Clara. doctor. Gracias, Buenas Vivian. noches. Adiós, Doc, ya viene tarde. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Lixantín. Gracias, Kenia. Gracias, Pilar. No sé si Kevin entró, pero igual, gracias. Yo sé que han estado Saludos, pendientes. doctor Kevin. Saludos, un abrazo. Gracias, igual.